Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a irnos hasta allá, hasta el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Amén. Cuando lo decimos un fuerte gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Versículo 14 en adelante dice el Evangelio de Mateo, en el nombre del Padre, el Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregases, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor y Dios Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por tu misericordia en medio nuestro. Obra con poder en nuestras vidas, llenándonos y transformándonos con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, reconocemos tu grandeza y reconocemos tu sabiduría. Y reconocemos que nada sabemos, Dios, y que lo que sabemos ha sido porque tú lo has derramado en nuestras vidas. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso y sentémonos, hermanos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están preparados para celebrar el 10º aniversario de Jesucristo, Imperio de Vida? Amén. ¿Cuántos ya están gozosos? ¿Cuántos ya tienen el plato que van a traer? ¿Y cuántos ya tienen los vestidos que se van a poner? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bien, en este tiempo de oportunidades, ¿cuántos sabemos que estamos en un tiempo de oportunidades? Aleluya. Y cuando nosotros hablamos de las oportunidades, a veces pensamos, pero bueno, Cristo no se iba a dedicar a hablar de las oportunidades porque tenía otro fin, tenía que hablarnos de la salvación. Pero ¿cuántos saben que la salvación también es una oportunidad que nos da el Señor? Aleluya, que la naturaleza de esas oportunidades, como bien nos señaló la pastora en la predicación del día domingo, la naturaleza de esas oportunidades es que son entregadas a todos, sin diferencia. Amén. Es decir, Dios no hace acepción de personas ni siquiera en las oportunidades. En las oportunidades Dios
extiende sus oportunidades a todas las almas. Entonces depende de cada cual tomarla o no tomarla, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto con ella. ¿Ok? Aquí en la parábola de los talentos, aunque muchos la hemos interpretado bastante espiritualmente, para hablar de los talentos espirituales, y algunos se han ido al extremo para hablar directamente del dinero. ¿Ok? En los dos sentidos es aplicable, pero en este sentido y en esta mañana lo vamos a aplicar con respecto a las oportunidades. ¿Y cuáles fueron esas oportunidades? 3 hombres que eran siervos de un señor específico. Y ese señor específico era un hombre muy acaudalado. Pero ese hombre decidió, porque tenía que tener un viaje lejos, que no se podía ir lejos y dejar a los siervos allí sin hacer nada. Era necesario entonces que él depositara su confianza en ellos y que le diese a sus siervos una oportunidad de demostrar sus capacidades, sus talentos, su fidelidad y la diligencia con que ellos eran capaces de administrar. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre llama a sus 3 siervos y le distribuye las oportunidades de que ellos puedan multiplicar cuanto él haya puesto en sus manos. Le está dando la oportunidad de que ellos puedan expresar su buena mayordomía, su diligencia y poner a prueba las capacidades que habían formado en el tiempo que el Señor estaba presente junto con ellos. Entonces a uno le da 5 talentos, a uno le da 2 talentos y al otro le da 1 talento. Y la palabra es clara, a cada cual le dio los talentos conforme a sus capacidades. Entonces, primera enseñanza, Dios nos da oportunidades a todos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, que conoce nuestros corazones y conoce nuestras capacidades, nos da las oportunidades conforme a nuestra capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Desde esa perspectiva, casi todos partimos del mismo punto. Todos partimos de recibir una oportunidad y determinar qué hacemos con ella. Si recibimos la oportunidad de atender un vehículo, si recibimos la oportunidad de atender una persona, si recibimos la oportunidad de llevar adelante un negocio, recibimos la oportunidad de asesorar a un cliente o si recibimos la oportunidad de atender a una empresa, esas oportunidades, quiero que lo sepamos, no solamente nos fueron dadas a nosotros, también le fueron dadas iguales oportunidades a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero esas oportunidades fueron abiertas por la mano de Dios a favor de nosotros partiendo de nuestras capacidades. Eso significa que Dios sabe de lo cual nosotros somos capaces. Dios sabe nuestras capacidades, Dios sabe nuestra obediencia, sabe nuestra diligencia y sabe hasta dónde podemos llegar. Tal vez lo que no lo sepamos seamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le ha pasado a usted que a veces a usted es desafiado a hacer algo que usted considera que no está debidamente capacitado para hacerlo? Sin embargo, usted lo toma, inmediatamente en que lo toma y lo acepta, ahí usted piensa que está empezando a desarrollar sus capacidades para poder desarrollarlo. Pero no, descubre que esas capacidades ya las tenía anteriormente. Estaban allí, lo único que usted no lo sabía. Eso nos indica en la segunda enseñanza que Dios nos da las oportunidades para que nosotros nos demos cuenta de las capacidades que ya Él ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La única manera de saber de lo que somos capaces es tomando las oportunidades que Dios nos da. Si nosotros no tomamos las oportunidades que Dios presenta por delante de nosotros, nunca sabremos cuánta capacidad y cuántos dones y cuántos talentos Dios nos ha dado. Eso ocurre así en el mundo secular y también ocurre así también en la iglesia. El Espíritu Santo nos dice la palabra, reparte los dones como Él quiere. Pero ¿cómo vamos a conocer nuestro don si no tomamos la oportunidad de hacer uso de los dones? ¿Cuántos dicen amén? Igualmente, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está emprendiendo un negocio o realizando un negocio, ¿cómo va a saber usted que realmente lo va a poder sacar adelante si no empieza a trabajar en él? Usted puede sentarse y puede hacer todas las ideas que usted quiere en su cama y en su imaginación pensando de que si yo recibiera esto, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría lo otro. La cultura panameña y el folclore panameño tiene un ejemplo muy claro de esta situación, que es el caso de la cucarachita mandinga, ¿verdad? ¿Cuánto pensó y cuántas vueltas le dio lo que iba a hacer con 1 centavo? ¿Y cuántas ideas y cuántos planes trazó para poder saber qué era lo que iba a hacer? Pues bien, muchos de nosotros nos encontramos ante esa situación. Tenemos un montón de ideas y pensamos que todas las podemos instrumentalizar y pedimos solamente que se nos dé la oportunidad. Pero cuando la oportunidad está frente a nosotros, entonces empezamos a dudar.
Es que las oportunidades que Dios nos da también son una prueba de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Es una prueba para ver si nosotros realmente creemos que Dios nos ha dado las capacidades para poder resolver cualquier problema y cualquier situación a la cual nos enfrentamos. Cualquier reto o por cualquier desafío. O llevar adelante cualquier empresa que Dios ponga en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Estos siervos seguramente se enfrentaron ante la misma situación. Ellos vieron un hecho cierto, que le estaba repartiendo talentos. Y cada cual posiblemente era consciente de los talentos que uno y el otro estaban recibiendo. Y tuvieron que vencer una situación que ocurre en la naturaleza humana. ¿Por qué a él le das 5 y a mí me das 2? Es que tú no confías en mí, ¿verdad? ¿Por qué a mí me das 1 y a él le diste 5 y al otro le diste 2? ¿Y por qué a mí me das 1? Porque tú no tienes esperanza de que yo vaya a hacer nada, ¿verdad? Entonces a veces nosotros nos autocuestionamos y no solamente nos cuestionamos, también cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios porque ¿por qué le dio la oportunidad a este hermano de hacer esto y a mí no me ha dado ninguna oportunidad? Pero es que posiblemente no se trata de por qué Dios hizo esto con este hermano y con el otro hermano, sino que también reconocer que Dios lo ha hecho con nosotros y nosotros no hemos visto la oportunidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque Dios nos da oportunidades a todos. Dígale a las que está a tu lado. Dios nos da oportunidades a todos. Porque Dios conoce nuestras capacidades. Dios no va a poner por delante de nosotros una oportunidad sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad para hacerle frente. Dios no puso a Moisés ante la responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, atravesar el Mar Rojo y llevarlo a una tierra prometida, si él no sabía las capacidades que había puesto en Moisés. La prueba está que cuando Moisés está frente a la zarza, Moisés no conocía sus capacidades, dudaba de sus capacidades, hasta se asustaba de sus capacidades y trató de evadir la responsabilidad frente al Señor porque él dudaba de sí mismo. Pero Dios le hizo comprender, yo he puesto poder en ti, Moisés, y tú tienes la capacidad de cumplir la misión que yo te he encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sépalo que aunque usted dude de usted mismo, Dios no duda de usted. ¿Cuántos dicen amén? Dios no duda de nosotros y las oportunidades que pone por delante porque Dios sabe que las vamos a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted no se achicopale cuando tenga una oportunidad o un desafío. Usted no piense que esto no puede ser, que esto no lo puede realizar. Toda gran empresa, todo gran proyecto empezó precisamente frente a esas dudas. Todos enfrentaron esas dudas, pero tomaron una decisión, creer. Creer que Dios había puesto poder en ellos para poder llevarla adelante. Y Dios ha puesto poder en nosotros para poder llevar adelante todo lo que Él nos ha presentado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que lo primero necesitamos fe para poder enfrentar las oportunidades. Y fe en aquel que nos la ha presentado, que nos ha dado la oportunidad. Lo mismo ocurre en el trabajo, cuando, por ejemplo, el jefe se acerca a ti y te dice, te voy a dar un ascenso. Creo que tú puedes desarrollar este proyecto. Pero si tú dices, no, eso es demasiado para mí. No, yo apenas estoy en media carrera de universidad. Esto es para personas que tengan un MBA, esto es para personas que tengan esto, que tengan lo otro. La mayoría de los emprendedores, hermanos, no han sido personas con MBA. Eso sí, después que esos emprendedores sin MBA han desarrollado sus empresas, entonces han contratado a gente con MBA para que las administre. Pero quienes las realizaron fueron precisamente ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí en esta iglesia hay muchos de estas personas que han emprendido sin tener un MBA. ¿Cuántos dicen amén? Porque no depende de cuánto estudio ni de cuánta capacitación secular tenga. Depende de la oportunidad y reconocer que me la ha dado Dios y que Dios confía en que yo la pueda sacar adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Y esto fue lo que ocurrió. Y fueron diligentes porque Dios glorifica y da honor al que corresponde honor. Fueron buenos mayordomos. 2 fueron buenos mayordomos. Porque tomaron la oportunidad y la multiplicaron. Y no la multiplicaron para ellos. La multiplicaron para aquel que se las dio. Aleluya. Y aquí está la clave de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos da oportunidades, pero oportunidades para que le sirvamos al reino. Toda oportunidad
llámese secular, llámese dentro de la iglesia, toda esa oportunidad tiene un único propósito: glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios, porque nos ha dado la oportunidad de hacer un negocio y porque lo estamos sacando adelante, porque eso es para que el nombre de Dios sea glorificado por medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que darle las gracias a Dios cada vez que nos da una oportunidad laboral de ascender, porque todo es para su gloria. Porque nosotros tenemos que reconocer que no somos nosotros, es Dios actuando en nosotros y Dios confiando en nosotros. Y eso es lo interesante de todo esto. Dios confía en nosotros, tiene fe en nosotros, pero a veces los que dudamos de Dios somos nosotros. Aleluya, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. A veces somos nosotros los que dudamos. Y un paso para enfrentar cualquier desafío es vencer la duda. Y la peor de las dudas en uno mismo. Yo no puedo hacer esto. No me siento capaz. Necesito ayuda. ¿O por qué no se lo das a alguien más capaz? Y renunciamos a la oportunidad sin darnos cuenta que también estamos renunciando a creer que Dios tiene el poder para permitirme sacar todo eso adelante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el tiempo de oportunidad es un tiempo de fortalecernos en fe. Sin embargo, dentro de los tres hay uno que mostró lo que es el individuo con dudas, con negligencia, con incapacidad. Porque cuando dudamos, entonces la negligencia va tomando los asuntos. Tomamos la oportunidad con temor, con inseguridad. Y la inseguridad se va transformando en miedo. Y el miedo en parálisis. No hacemos nada. No avanzamos en nada. Pero tuvimos la oportunidad. La oportunidad nos fue abierta. Dios puso su confianza en nosotros porque confía que nosotros tenemos las capacidades para poder llevarla adelante. Sin embargo, nosotros nos paralizamos y decidimos no avanzar. Y lo más importante, siempre tenemos que mantenernos enfocados en las oportunidades. ¿Por qué tenemos que mantenernos enfocados en las oportunidades? Porque si usted no está enfocado en varias oportunidades, las cuales muchas son irreales, no va a poder distinguir cuando hay una oportunidad real frente a usted, porque usted se ha diluido mentalmente y en su imaginación en otras oportunidades y no le permite ver la oportunidad que tiene por delante. Ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. Conocemos a una mujer, pero nuestra idea de la mujer ideal es otra y dejamos pasar a esa mujer. Y cuando pasan los años, tremenda mujer. Y tú sin nada. Dejaste pasar tu oportunidad. Y lo mismo ocurre con los hombres con relación a las mujeres. No reconocen su oportunidad y la dejan pasar y después se lamenta de lo que dejaron pasar. Yo no pensaba que era ser así. Dice Juan, aquí hay un ejemplo. Gloria a Dios, que sí tomó la mejor oportunidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso es algo que es importante porque es vital para poder caminar en este mundo. Que uno dice, entonces, pastor, ¿cómo tenemos que andar? ¿Como buscadores de oportunidades? No, tenemos que andar como buscadores de aquel Dios que da las oportunidades. Porque es Dios el que nos da el sentir. Dios es el que nos da la convicción, esta es mi oportunidad. Tal vez la persona no lo sepa, que ella es tu oportunidad, pero bueno, tú te tienes que persuadir de que esa es su oportunidad y que tú eres la oportunidad de ella. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo mismo ocurre con cualquier negocio, con cualquier actividad que realicemos. Nosotros tenemos que enfocarnos en el desarrollo de esa oportunidad y no distraernos, no diluir nuestros pensamientos, no crear expectativas sobre otras cosas, no permitir que nuestro corazón y nuestra mente sientan insatisfacción. Esta no es la oportunidad que yo quería. El que recibió un talento pudo haber pensado, después de vivir y considerar cómo le dieron a los otros más que a mí, dudan de mí. Entonces llegó el miedo y se paralizó. Él mismo lo confesó. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, digo al Señor, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparces, por lo cual tuve miedo. Entonces, el miedo
es un sentimiento al que nos podemos enfrentar frente a cualquier oportunidad que se nos presente en la vida. La oportunidad de cambiar, la oportunidad de mejorar, la oportunidad de tener una vida mejor, la oportunidad de tener el mejor camino. Todos nos enfrentamos ante la posibilidad de que la duda nos lleve al miedo y el miedo nos paralice y nos lleve a cegarnos ante la oportunidad y no hacer lo que tenemos que hacer con respecto a la oportunidad. Y negamos y anulamos las capacidades que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos no han visto a personas que uno sabe que, oye, tiene que tener tal capacidad y frente a una situación se paraliza y no avanza ni para adelante ni para atrás? Entonces no es un problema de las capacidades que recibió, es un problema de cómo está su mente y cómo está su corazón que lo detiene. Pero ¿cuántos hemos visto a otro? No sabe ni contar, no sabe ni esto. Sin embargo, se tiró en la oportunidad y mal o bien lo echó hacia adelante. Entonces lo que lo hace diferente es su reacción frente a la oportunidad. Y eso es algo fundamental. Y eso es algo que nosotros tenemos que cultivar. Por eso es que las enseñanzas de la palabra se ven expresadas precisamente en los ejemplos de la vida. Y las oportunidades son el mejor ejemplo para saber si realmente hay fe en nosotros, si realmente hay conciencia del poder del Dios en quien creemos y si realmente nosotros consideramos que en Cristo Jesús todo lo podemos. Y si nosotros realmente creemos que no hay imposible para Dios, todo eso se ve en la vida diaria. Eso no es un concepto doctrinal que podemos enseñar de aquí, que el Dios de los imposibles, etcétera, etcétera. De nada sirve el concepto de Dios de los imposibles si nosotros no vemos al Dios de los imposibles actuar en nuestra vida. Y tenemos que saber esto, Dios seguirá siendo Dios, pero quienes tenemos que viabilizarlo en los actos de nuestra vida somos nosotros por medio de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios no solamente da oportunidades por iguales a todos conforme a nuestras capacidades, sino que también Dios da segundas oportunidades. Oh, gloria, quiere decir que yo soy ese uno que recibió un solo talento y que lo enterré por miedo y que me paralicé por miedo. Eso significa que eso me descalifica para el resto de mi vida. Dios jamás me va a ver para darme otra oportunidad. No, hermano, porque Dios también es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas dice de la siguiente manera en el versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Cuántos dicen amén? La situación es clara. Había una viña había una higuera que no estaba dando fruto. Esta no es la higuera que Cristo maldijo. Era una higuera que no estaba dando fruto. Durante 3 años no dio ningún fruto. Entonces, ¿qué decisión se había tomado? Simplemente está inutilizando la tierra, no está produciendo fruto. ¿Para qué tengo una higuera si no me va a dar higos? Así que simplemente córtala. Pero alguien intervino y dijo, no. Déjala todavía 1 año, dale una oportunidad, dale otra oportunidad de fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Todavía puede, déjame hacer algunos ajustes y va a fructificar de nuevo. Hermano, y muchos que estamos aquí en Cristo Jesús, es porque hemos tomado una segunda oportunidad. Nosotros somos la generación de la segunda oportunidad. Porque tuvimos una oportunidad y la desechamos, no dimos fruto, no funcionamos, no logramos lo que pensamos, las cosas no nos salieron como creíamos, fallamos, metimos la pata, nos equivocamos, nos distraímos, etcétera, etcétera. No importa la razón, pero fallamos al final y pensamos, se acabó mi vida. Tu vida no se ha acabado porque hay un Dios de segunda oportunidades, amén. Hay un Dios que intercede por nosotros. Cristo Jesús está delante de la presencia del Padre intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para darnos segundas oportunidades. Todavía hay una oportunidad para Él. Déjame hacer algunos ajustes.
Déjame que los voy a llevar a Jesucristo Imperio de Vida para que tengan una segunda oportunidad. Déjame un momento que los voy a procesar así. Voy a hacerle un cerco y voy a abonarles la tierra porque yo tengo una segunda oportunidad para ellos. Y Dios nos da segundas oportunidades. Y cuando uno también tiene que descubrir y darse cuenta y discernir cuando Dios nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Ok? Cuando tenemos un problema y pensamos que ya todo se acabó, que ya todo está destruido, ya todo está dañado, es imposible reconstruirlo. Y de repente Dios nos abre, todavía te doy otra oportunidad para que hagas las cosas mejor. Y esta vez déjate guiar por mí. Porque eso es lo que le está diciendo el responsable de la higuera. No, Señor, yo voy a hacer un vallado y voy a abonar la tierra. Voy a darle más alimento. Voy a darles más palabra. Voy a darles más espíritu, ministración del espíritu, para que agarren la segunda oportunidad y puedan ser fructíferos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso fue y eso es lo que nos enseña el caso de la higuera, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y gloria a Dios, gracias a Dios por ser un Dios de segundas oportunidades. Porque imagínense que Dios no fuera un Dios de oportunidades. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Cómo viviríamos nosotros? ¿Qué esperanza tendríamos nosotros? Sin ninguna esperanza. Porque no hay nadie que nos pueda dar una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de demostrar que realmente puedo hacerlo. Y la vida se trata muchas veces de las segundas oportunidades. Gloria a Dios por los que tienen una primera oportunidad y la aprovechan al máximo. Pero gloria a Dios también por los que tienen una segunda y corrigen cuando fracasaron anteriormente. Aleluya. Porque para ellos tuvo que ser más difícil. Tuvo que ser más difícil porque probaron y fallaron. Se dieron cuenta sus capacidades. El elemento de la duda tenía un elemento de convicción por los resultados anteriores. El elemento del miedo, del pánico tenía un resultado de convicción. No era una imaginación. Era una realidad. Fracasamos la vez anterior. Ahora Dios me dio una oportunidad. Entonces no puedo hacer las cosas como las hice antes. Tengo que hacerlas de otra manera. Para ver resultados diferentes, tengo que hacer las cosas diferentes. Pero ¿saben lo que uno más admira de las segundas oportunidades y de las personas que nos hemos enfrentado a segundas oportunidades? Lo que uno más admira es que Dios nos permite reflexionar sobre nosotros mismos. Nos permite reflexionar sobre nuestras propias carencias, sobre nuestras propias realidades, sobre nuestras propias virtudes y nuestros propios defectos. Porque ya la primera oportunidad y lo que ocurrió nos mostró realmente quiénes éramos nosotros. Y a partir de allí, para una segunda oportunidad, nos permite estar claros de lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que vencer. Y nos permite darnos cuenta que tenemos que buscar más y más de la presencia del Señor. Porque tal vez la primera oportunidad la hiciste sin ayuda, la hiciste en tu fuerza, pero esta segunda oportunidad necesitas a Dios 100% metido en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitas que Él se mantenga en el asunto, porque esta segunda oportunidad tú no te puedes dar el lujo de fallar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso es algo importante que nos permite ir creciendo en nuestra vida. Por eso nunca veamos el fracaso como un fin. Veamos el fracaso siempre como un medio para poder perfeccionarnos y para poder superarnos, para poder conocernos y para poder salir adelante, para cada día ser mejores. Veamos el fracaso porque el que recibió todo en la primera oportunidad nunca se dio cuenta si tenía algún defecto. Nunca se dio cuenta si no tenía las cualidades, nunca lo pudo descubrir. Y tomó la oportunidad, pero cuando tiene la oportunidad y empieza a germinar la oportunidad, en el camino se da cuenta y surgen un montón de defectos que parece que van a dañar la obra. Por eso el mundo tiene un refrán. Hay personas que destruyen con los pies lo que han hecho con las manos. ¿Y cuándo ocurre eso? Tomaron una oportunidad,
todo lo hicieron bien. Empezaron una relación, todo lo hicieron bien. Y como todo iba bien, perdieron el norte y empezaron a destruir lo que ellos mismos habían edificado. Con malas decisiones, con malas acciones, con malos comportamientos, dejando fluir todo lo negativo que había dentro de ellos. Destruyeron con los pies lo que les había costado levantarlo con las manos. Pero el que toma la segunda oportunidad ya sabe lo que son sus manos y lo que son sus pies. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Ya sabe lo que son sus manos, así que él no solamente va a cuidarse en usar los guantes correctos, sino también los zapatos correctos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Va a ser más cauteloso para no destruir con los pies lo que le ha costado edificar. Y eso es lo que nos permite a nosotros ir caminando. Y ese es lo hermoso de la relación con Dios. Lo hermoso de la relación con Dios es que no estamos ante un Dios cruel y destructivo. Estamos ante un Dios que nos ama y que nos muestra su amor a través del trato que tiene con nosotros. Cuando Saulo de Tarso fue tomado, inmediatamente Saulo empezó a predicar. Pero era tal la animadversión de los miembros del camino, los primeros cristianos, hacia Saulo de Tarso, que su predicación lo que daba era más espanto que convicción. Y Saulo de Tarso se fue a su isla. ¿A qué isla? A Tarso. A su ciudad, a Tarso se fue a Tarso. ¿Ok? Se fue directamente. ¿Por qué? Porque ya no veía que su predicación funcionaba. Pero un hombre llamado Bernabé, maestro, en una ciudad de Antioquía que había recibido a Cristo, dijo: voy a buscar a ese hombre, porque ese hombre va a ser útil aquí. Y fue a buscar a Saulo hasta Tarso y lo llevó a Antioquía. Saulo, aquí tienes tu segunda oportunidad. Pero Saulo no se quedó en el rechazo de los primeros cristianos a él. Saulo empezó a buscar el rostro de Jesús. Saulo no había perdido el tiempo allá llorando en Tarso. Antes de Tarso, Saulo fue a Arabia y Saulo buscó la intimidad y el tiempo que fuese necesario para ser sanado, ser restaurado y ser reparado, porque él sabía que Dios era un Dios de oportunidades y que esa oportunidad llegaría algún día. Y esa oportunidad llegó cuando fue buscado para que fuera a Antioquía. Ahí tuvo su segunda oportunidad de empezar a servirle al Señor como el Señor manda. Moisés echó por la borda su oportunidad de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, matando al egipcio. Y esperó 40 años a que Dios le diera la segunda oportunidad de cumplir la misión. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades. En Dios nosotros no podemos. Señor, terminé, ya no sirvo para más nada. Hasta aquí llegó mi vida. Mientras tengamos vida, debemos saber que hay un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que prepararnos porque la oportunidad va a volver a nuestras vidas. Y no puede encontrar ni a la misma Cecilia, ni al mismo Héctor, ni al mismo Omar, ni a la misma Itzel, ni a la misma Lelvia. Tiene que encontrarnos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Transformados y cambiados, restaurados plenamente y preparados para el Señor. Ahora estoy aquí esperando mi segunda oportunidad. Por eso dice que pacientemente esperé a Jehová. Porque antes de que venga la segunda oportunidad, tú tienes que ser paciente. Tienes que hacer, y la paciencia que habla la palabra es una paciencia activa. No es una paciencia de sentarte, es la paciencia de empezar a formarte, empezar a cultivar la relación con Dios, empezar a caminar con Dios, a obedecer a Dios, para que cuando llegue la segunda oportunidad, tú estés plenamente capacitado para aplicar la diligencia que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y son palabras que nos van enseñando cómo se da el camino de la verdad. Por eso Dios nos da la oportunidad de poner a prueba nuestra mayordomía. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
donde siempre se presente la oportunidad de servir. Porque a veces los seres humanos también calificamos nuestras oportunidades. Amarilis. Nosotros decimos, esta oportunidad la tomo, esta oportunidad no la tomo. Esta oportunidad la dejo pasar. Como si tuviéramos tantas oportunidades en la vida, hacemos la selección, ¿no? Esta sí, esta no, esta no. Pero tenemos que identificar que no todas las oportunidades son correctas para nosotros. Hay oportunidades de pecar. Satanás es excelente en darnos oportunidades. Nos da muchas oportunidades de pecar. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si esa oportunidad la tomamos o no la tomamos. Pero Dios nos da oportunidades cada día de ser mejores. Y Dios nos da oportunidades de amar y oportunidades de servir. Y cuando Dios nos da las oportunidades de servir, usted no puede decir, ¿sabes qué? No voy a servir. Porque esa oportunidad no me gusta. Esa que la agarre otro. Para eso está Dalis, para eso está Leida. Que agarren la oportunidad de servir. Pero esta oportunidad no es para mí. Y cuando Dios nos da la oportunidad que nosotros anhelamos, y la oportunidad que nosotros anhelamos casi todos en nuestros corazones, es la oportunidad de hacer mucha plata. Y cuando tomamos la oportunidad, en el camino del desarrollo de la oportunidad, nos damos cuenta que parte de los ingredientes y la capacidad para poder que las cosas se sigan fructificando es servir. Y nosotros perdimos y desechamos la oportunidad de servir que nos iba a preparar para la oportunidad de multiplicar. Por eso, administremos las oportunidades que se nos presentan en la vida. Sepamos tomar aquello que realmente necesitamos y dejémonos dirigir por el Espíritu Santo para darnos cuenta que todo eso contribuirá para nuestro bien. Aunque usted lo pueda ver como insignificante, al final cuando llegue su oportunidad, porque todos los seres humanos tenemos una oportunidad grandiosa en nuestra vida, se dará cuenta que todo lo que podamos hacer será simplemente el resumen y la conclusión de todas las oportunidades que tomamos y nos prepararon para ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ahí es donde se encuentra la sabiduría al momento de actuar en un momento determinado, de cómo enfrentar las cosas. Yo recuerdo en una ocasión, y comparto esta anécdota, en que yo simplemente, en aeronáutica civil, en un momento me destituyeron como subdirector general y me mandaron a una biblioteca. Y ahí en la biblioteca, ¿qué se hace en la biblioteca? Leer. Así que yo me puse a leer todos los documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional, que tenía que ver con aeropuertos. Y que tenía que ver con navegación aérea, con seguridad aérea, etcétera, etcétera. Después me sacaron de allí y me regresaron ahora como director de asesoría legal. Y cuando entré como director de asesoría legal, entonces vinieron dos movimientos legales. El primero, la negociación de la privatización del aeropuerto de Tocumen y cómo se tenía que hacer. Y a quien acudían tanto las autoridades del MEF como otras autoridades a conversar para saber cómo hacer las cosas era mi oficina. Porque Dios ya me había dado la oportunidad. Que para muchos no era una oportunidad, era un castigo. Eso significa que de tu mentalidad y de tu manera de ver las cosas, tú conviertes la maldición en bendición y el castigo en una fortaleza. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Eso es lo que le ocurre a los deportistas. Yo recuerdo cuando Carmen me conversaba sobre la disciplina de su maestro de educación física para convertirla en la principal jugadora de voleibol de la selección de Coclé y después selección nacional, y que la trataba con dureza y la hacía subir pares, subiendo las gradas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso no parecía ninguna oportunidad, pero esas eran pequeñas oportunidades que la iban a preparar para ser la mejor jugadora de su equipo. Entonces, a veces lo que parece malo, nosotros lo rechazamos. Esa no puede ser mi oportunidad, pero resulta ser que esa es tu oportunidad. La que te va a preparar para la oportunidad mayor. Necesitas esa para la oportunidad mayor que va a venir a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos hacerlo todo de esa manera. Y uno aprendió en la vida a tomar las oportunidades. Y hay una característica: nadie quiere las cosas difíciles.
Nadie quiere donde hay un riesgo 50-50. Y menos donde hay un riesgo 20-80. Nadie las quiere. Todo el mundo quiere las cosas en donde hay garantía de éxito para cualquiera. Y si es para cualquiera, vas a tener que matar a muchos, porque muchos son los aspirantes. Ustedes no se han dado cuenta que para los cargos difíciles no hay muchos aspirantes. Pero para los cargos fáciles, hay una cantidad de aspirantes que es difícil elegir algunos. Pero para las cosas difíciles, hay pocos aspirantes. Hay una anécdota del general John MacArthur, cuando tenía que tomar una colina durante la Segunda Guerra Mundial. Y le dice a un cabo, ve y conquista esa colina. Y el cabo quedó paralizado. MacArthur le está diciendo que vaya y conquiste la colina. Primero el cabo pensó, MacArthur piensa que yo tengo la capacidad de conquistarla. MacArthur se dio que él vacilaba. MacArthur se quitó una medalla del pecho y se la puso en el pecho al cabo. Ahora vaya y conquiste la colina. Y el cabo fue y conquistó la colina. ¿Qué cambió? Que él se dio cuenta que MacArthur sí veía en él la capacidad que él mismo no veía en sí mismo. MacArthur, al darle su medalla, le estaba diciendo, yo reconozco que tú tienes la capacidad de conquistar esa colina. Así que vaya y conquístela. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Necesitamos creer que Dios nos ha dado la capacidad de hacer las cosas que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice la palabra del Señor. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Repito, todos escucharon el versículo de Gálatas capítulo 6. Aleluya. Se los voy a repetir. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién es la familia de la fe? ¿Quién es la familia de la fe, hermanos? Ahora, ¿ha visto usted alguna oportunidad de hacerle bien a la familia de la fe? Y frente a esa oportunidad, ¿usted ha tomado la oportunidad o simplemente ha dicho, esa oportunidad que la tome otro? Algunos lo hemos hecho, aleluya, diga, algunos lo hemos hecho, amén. Pero Dios me va a dar una segunda oportunidad, aleluya. Pero pastor, cuando hablamos de segunda oportunidad, esa no era la segunda oportunidad que yo quería. Pero esta es la segunda oportunidad que también nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando llegue la gran oportunidad de nuestra vida, ¿para qué será la gran oportunidad de nuestra vida? ¿Para disfrutarla únicamente nosotros o para compartir esa oportunidad con otros? Para bendecir a otros, para ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, para ayudar a mis hijos, pastor. Claro que sí, para ayudar a mis hijos. ¿Y a quién más? Y a mis nietos también, pastor. Y si aparece, no, solamente para ellos voy a tener la oportunidad. No, Dios nos da la oportunidad para todos. Por eso habla de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 25, versículo 40, la palabra del Señor dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quién nos da las oportunidades, hermanos? Hermanos, ¿quién nos da las oportunidades? Hermanos, con más convicción, ¿quién nos da las oportunidades? Ok, ese mismo Dios que nos da las oportunidades nos dice que cuando nosotros hacemos algo por nuestros hermanos más pequeños, a ese Dios que me dio la oportunidad, a ese Dios se lo estoy haciendo. Aleluya. Ahí viene un punto que es interesante, se llama el punto porque el discernimiento se mantiene, se tiene que mantener en toda nuestra vida. El punto del agradecimiento. Dios me da la oportunidad. Y cuando yo tengo la oportunidad de bendecir a uno de mis hermanos más pequeños, decido no bendecirlo. Le estoy diciendo al Dios que me dio la oportunidad, ¿sabes qué? Te estoy jugando vivo. Te engañé. Solamente quería tu oportunidad. Únicamente para mí, ni siquiera para ti mismo. Pero nosotros no somos así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Por eso nos encontramos y nos damos cuenta de cuál es la virtud de la palabra. Dios nos da oportunidades porque nos ama,
porque confía en nosotros, porque confía en nuestra capacidad, porque Él sabe que lo podemos hacer, pero también porque Dios conoce nuestro corazón. Saben que en nosotros está el amor de Él, saben que en nosotros está la bondad de Él, y saben que nosotros vamos a actuar conforme a esa bondad y a ese amor, y que nosotros nunca vamos a perder la oportunidad de bendecir. ¿Saben por qué les digo esto? Porque la norma característica de la mayoría de los multimillonarios en los Estados Unidos que son de origen cristiano es la misma. Los creadores del imperio Caterpillar, de los creadores de tantas y tantas compañías, sigue siendo la misma. Dios le dio una oportunidad, tomaron la oportunidad, la multiplicaron y su generosidad fue tan amplia que la derramaron a favor de otros.